para que entendáis bien el por qué. Yo ya he pasado por una serie de situaciones en las que cuando tengo un caso en el que digo, ostras, esto no lo había contemplado, pues me interesa mucho adjuntarlo en el contrato. Muy buenas, soy Juan Boado y hoy vamos a hablar de la importancia que tienen los contratos. Creo que es un tema muy interesante y del que, como siempre, nunca te han explicado mucho, así que vamos a centrarnos un poquito en esta temática y ver a ver cuáles son las mejores opciones o cómo deberías hacerlo. Y es que, como siempre digo, eres fotógrafo, eres fotógrafa, pero no te han enseñado absolutamente nada a cómo ser emprendedor o cómo defender tu negocio. Este es un tema que en general es bastante desconocido y la verdad es que es de los más importantes, ya que nos puede sacar de bastantes apuros o por lo menos no meternos en ellos. Un contrato es la clave para obtener seguridad y claridad frente a la relación que tengamos con nuestros clientes. Además, es una herramienta clave para resolver disputas o problemas que tengamos durante nuestra relación laboral. Y es que si no realizas un contrato de forma correcta como profesional, puedes enfrentarte a varios problemas, como por ejemplo lo siguiente. Puede haber disputas con los clientes, es decir, si no se ha especificado correctamente cuál es cada punto y todo de manera clara, es posible que el cliente pueda demandarte un servicio o algo que se esperaba de ti que no está redactado. Dificultades para recibir el pago. Si no hay un acuerdo escrito sobre el plazo de pago o la penalización en caso de que no se dé a cabo, es más difícil a la hora de resolver un problema de impago, de morosidad. Problemas de derecho de propiedad, y este es bastante importante. Si tú no especificas bien esta cláusula, puedes tener problemas serios acerca de cómo se hace el uso de derechos de imagen de esa fotografía. Además, si tienen que acreditarte en algún lado, como prensa o redes sociales o demás, eso hay que atarlo siempre muy bien para que no haya malentendidos. Y por supuesto, problemas legales. Si no hay un contrato que establezca claramente tus obligaciones y responsabilidades, puedes encontrarte en una situación muy vulnerable si surgen problemas. Es cierto que muchas veces cuando estás empezando dices, bueno, pues qué problemas voy a tener, ¿no? Si tampoco, como que parece que le estás forzando a la otra persona a firmar algo y puede ser algo violento, pero en realidad no nos damos cuenta que el cliente va a valorar como que eres un profesional y estás haciendo bien tu trabajo, y muchas veces se nos olvida este aspecto. Además, yo por ejemplo uso un lenguaje bastante amigable para esto, ¿no? Que es decirle, oye, mira, todo lo que te he contado en esta reunión que acabamos de tener, vamos a redactarlo en un contrato para que figure por escrito. Y con ese contrato además podéis hacer la señal o el pago inicial que hemos acordado. De esta manera puede percibir el cliente también un poquito de atención, ¿no? Hacia él, de protección incluso, de decir, vale, este contrato no solamente para blindarte tú, sino que también está blindando lo que hemos acordado aquí y de lo que hemos estado hablando todo este rato. Sí es cierto que hay ciertas circunstancias o trabajos en los que realmente no se firma ningún contrato. Yo, por ejemplo, cuando trabajo para una empresa en un evento puntual o algo que es muy aparentemente sencillo, ¿no? Que van a ser unas horas trabajando no sé dónde o no sé cuál, en vez de hacer un contrato, lo que hago es un presupuesto muy bien redactado, ¿vale? Y lo que hago siempre es, una vez enviado, pedirlo de vuelta y firmado o por lo menos aprobado para que conste por escrito vía email. Aún así, en el caso, por ejemplo, de las bodas, pues evidentemente ahí sí que debería figurar siempre, sí o sí, un contrato. Que por cierto, te voy a dejar en la descripción el que yo uso. De hecho, yo los contratos ni siquiera los redacto, ¿vale? Es parte de una automatización que tengo hecha en mi negocio, de la que yo me despreocupo totalmente y, bueno, simplemente unos novios rellenan una ficha, ese contrato se prepara solo a partir de un modelo que yo ya tengo redactado y todo esto se hace sin que yo tenga que mover un solo dedo. Esto es un tema muy interesante y al que estoy ayudando a muchos compañeros míos, por cierto, a la hora de optimizar y automatizar todos sus procesos, más que nada porque es mejor que la gente se dedique a hacer fotos y el resto de trámites que los puede hacer cualquier otra persona los deleguen o los automaticen, y hablaré de esto muy prontito. De hecho, si estás viendo este vídeo y existe ya el otro vídeo, lo dejaré por aquí arriba, ¿vale? O dejaré descripción abajo, porque es un tema muy interesante y que cada vez veo que interesa a más fotógrafos. Así que muy atentos cuando suba ese pedazo de vídeo, porque creo que va a cambiar la vida de muchas personas. Que por cierto, si quieres estar al tanto y no me conocías de antes, te recomiendo que me suscribas y si te está gustando este vídeo, que me dejes un like, que me va a ayudar muchísimo. Pero bueno, a rasgos generales vamos a hablar un poquito de lo que debería figurar sí o sí en un contrato por narices. Lo primero de todo debería ser la fecha, hora y localización, incluso duración si se pudiera, que sería lo primero que describe el reportaje que vas a realizar. Evidentemente también tendrás que especificar el tipo de reportaje que es decir, la lista de servicios que estás presentando, ya sea un reportaje de familia, un reportaje corporativo, un reportaje nupcial, etcétera, etcétera. El coste total del servicio, y cuando digo total, es total, es decir, no solamente el importe presupuestado, sino gastos de desplazamiento, gastos derivados, posibles otros servicios que se puedan adicionar a lo que ya estáis contratando, todo muy bien especificado para que luego no haya ningún tipo de sorpresa, que además estas suelen ser las más desagradables. Cualquier requisito especial que tengas para tus clientes, es
decir, pues tema de vestuario o alguna condición que veas que no pueda bloquear el reportaje, ¿vale? Y algo que no sea realmente por tu culpa, sino por algo que habéis acordado y no se está haciendo, es muy importante también que figure esto. Yo, por ejemplo, cuando he hecho mucha fotografía de interiores, de hoteles y demás, siempre mandaba un email días antes diciendo que, bueno, que tenía que estar todo en condiciones higiénicas aceptables, todo ordenado y demás. ¿Por qué? Porque si luego en la foto se ven cables o se ven suciedades, te van a decir que utilices el mágico Photoshop. Pero esto lo que hace en realidad es añadir horas a tu trabajo que no estaban apalabradas en un principio, así que es mejor dejar las cosas muy claritas desde el principio para que no haya malentendidos. Los términos del pago, es decir, cómo se realiza este pago, cuándo se realiza este pago y si tiene algún tipo de penalización o recargo en caso de X. Los derechos de propiedad y uso de imágenes, esto también es muy importante. ¿Dónde se van a usar esas imágenes? Si son de carácter personal, si se van a publicar, si deberían acreditarte como fotógrafo o no y cómo deberían hacerlo. Y resalto esto último porque al final es muy interesante que, por ejemplo, si te mencionan en redes sociales, cómo deberían hacerlo, ¿vale? Me deberían mencionar tu cuenta de Instagram, deberían derivar ese tráfico a tu página web. Ese tipo de cosas deberíais atarlas desde un inicio. Además, si tienes problemas siempre vas a salir ganando, porque al final, si alguien ha publicado algo, tú puedes hacer una captura de pantalla que se vea perfectamente que no estás mencionado cuando realmente en el contrato se había especificado que debería mencionarte de tal o X manera. Y también uno de los puntos básicos, digamos, que debería figurar sería el tema de la cancelación y o reembolso de cuando una persona, bueno, pues se echa atrás acerca de nuestros servicios, ya sea de una manera voluntaria o bueno, por cosas externas que hayan sucedido. Si eres fotógrafo de eventos o de bodas, seguramente esto último que he mencionado te sonará muy de cerca. Y es que con la pandemia hubo un montón de problemas con el tema de las señales de las bodas. No os podéis imaginar la pesadilla aquella que fue el no solamente no poder trabajar como fotógrafo, sino en algunos casos tener problemas al respecto con esta cláusula. Y era tan fácil de interpretar como que si la boda se iba a celebrar bueno, en un periodo en el que estábamos aislados en nuestras casas, evidentemente esa señal, pues bueno, se negociaba de alguna manera o simplemente como tenía que cambiar de fecha, pues bueno, les mantenías la fecha de cara al año que viene o cuando fuera. O bueno, si finalmente no se iban a casar, pues bueno, oye, tenías que darles la señal sí o sí, además, quisieras o no quisieras, porque eso era por ley, ya que estábamos ante una causa mayor y una situación, bueno, pues bastante anormal de lo que suele suceder. Pero, ¿qué pasaba con la gente que de repente no quería casarse con mascarillas y, bueno, pues había tenido pues un hijo por el camino o había cambiado de opinión y ya no quería casarse y te pedía la señal? Pues en ese caso, la gente que no lo tenía bien redactado en el contrato tuvo bastantes problemas e incluso cedió a devolver señales perdiendo dinero, porque claro, no se lo devolvías solamente a una pareja, se lo devolvías a uno, se lo devolvías a otro y al final eso iba descontándose de tu cuenta. Sí es cierto que si se podía celebrar la boda, por ejemplo, y a esas personas no le apeteció hacerlo porque por lo que sea, bueno, siempre les dabas la opción, ¿no?, de mantener las fechas en un futuro, pero claro, si querían, si no querían casarse, pues por lo que sea, porque ya habían tenido un hijo, porque habían cambiado las circunstancias, pues esa señal, en ese caso, yo por ejemplo, no la devolvía. Al final ellos están tomando la decisión de no casarse y es, bueno, y perfectamente entendible que no te quieras casar con mascarilla, lo que sea, pero bueno, entiendo que si te querías casar en un principio, lo que puedes hacer es esperar un poquito más o casarte bajo esas circunstancias o lo que tú decidas, pero no podrías pedir una señal que bajo contrato ya está especificado que si te echas atrás la pierdes. Evidentemente esto yo estoy hablando desde un punto frío, ¿no?, y técnico. Otra cosa es que tú negociaras con las personas o bueno, que tuvieran una situación trágica, ¿no?, y que tú como persona humana, porque al final somos humanos, pues bueno, cedieras en ese caso o negociaréis alguna forma de seguir los dos un poco bien parados. Os cuento toda esta chapa para que veáis la importancia realmente de fijar las cosas con contratos, que siempre decimos, si no va a pasar nada, pero imaginaros lo que pasó en la pandemia, ¿vale? Porque no solamente tenías problema con una pareja, sino que lo tenías con muchísimas parejas. Y ahí es cuando tu negocio se puede ir a pique, pero directamente. Es más, conozco casos en los que no se ha hablado bien el tema del contrato, el fotógrafo pierde de manera totalmente involuntaria, pues por causas ajenas a él, las fotografías y se enfrenta a un juicio que realmente, bueno, no os quiero ni contar en qué puede acabar, pero es un tema serio. Así que lo dicho, siempre os recomiendo atar todo bien y dejar todo especificado correctamente para que no tengáis ninguna clase de problema. Dicho todo esto, vamos a ir al ordenador, ¿vale? Os quiero enseñar un poco el contrato que tengo yo de bodas. Si no es vuestro caso, podéis basaros en él para redactar el vuestro, aunque siempre os aconsejo que tengáis la opinión de un profesional, ¿vale? Yo consulté a un abogado en mi caso, pero bueno, siempre es interesante que todo esté bien escrito y que por lo menos estén las pautas de las que hemos hablado en este vídeo. Vale, pues ya estamos aquí delante del ordenador. Nada, os quería enseñar un poco mi contrato, ¿vale? de fotografía de bodas en este caso.
por si alguien nos puede servir. Os lo dejaré también en la descripción, ¿vale? Para que lo tengáis ahí y lo podéis utilizar en vuestro caso. Aquí lo que he hecho es dejaros en rojo lo que deberíais de cambiar simplemente y ya está, ¿vale? Esto que va entre corchetes no lo he dejado aposta para que lo cambiéis, sino que simplemente corresponde a lo que os he comentado antes, ¿vale? Son variables que se autorrellenan solas. Es decir, yo paso un formulario a los novios y ella, cuando ponga el nombre de la novia, cuando ponga el DNI, cuando ponga estos datos, estas variables se van rellenando, ¿vale? Las tengo traqueadas, digamos, las tengo unidas con estas variables y se rellena solo. Es decir, yo este contrato se genera automáticamente, me llega el correo y se lo mando a los novios una vez revisado. Así que no me tengo que esforzar en absoluto en nada de esto. Como os he dicho, este vídeo, bueno, os lo dejaré porque yo creo que es un tema muy interesante. No solamente para automatizar el tema de contratos, sino que tengo automatizado prácticamente el negocio entero. Así que cuando lo tenga os lo dejaré en tarjetas, como he dicho antes. Bueno, vamos con el contrato en sí, ¿vale? No me quiero liar. En principio, a ver, vamos a hacer un repaso así rápido de lo que os estaba diciendo antes. En principio deberíamos citar quiénes intervienen en la firma de este contrato, es decir, tú, ya sea tu nombre como autónomo, sociedad y demás, ¿vale? Si tienes una marca comercial diferente, pues bueno, está bien que lo pongas también. Y tu NIF, CIF, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sería un poco lo primerísimo de todo. Y aquí viene un poco lo que yo os comentaba antes. Es decir, ¿qué se va a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de reportaje es? ¿Dónde se va a celebrar? ¿Cuándo se va a celebrar? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pack ha escogido? ¿Qué opción ha escogido los novios? ¿Qué pluses o qué añadidos puede tener en ese pack que hayan elegido? Todo hay que especificarlo muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que está contratando? Yo me voy siempre primero a eso, a qué es lo que se está contratando. Por otro lado, el tema del importe económico, ¿no? Aquí ya estoy hablando de, bueno, pues qué va incluido en ese importe final, el importe final, que lo pongo aquí, y luego los 3 pagos que yo facilito a la hora de dividir ese importe total, ¿no? Por un lado tendríamos la reserva, es decir, cuando se firma este contrato yo exijo una reserva para bloquear ese día, que serían 400 euros en mi caso. En otros serán 200, en otros serán 800, en otros serán 1500, ¿vale? Pero esto es un ejemplo que vosotros podéis variar a vuestro gusto sin ningún tipo de problema. Y aquí ya nos iríamos un poco a los importes del desglose de lo que queda, ¿no? De ese total menos la reserva. Es decir, el 65% de la semana de la boda, ¿no? Yo el sábado que se van a casar o el viernes les llamo ese mismo lunes de esa semana, concretamos un poquito horarios, localizaciones y demás, y ya saben que tienen que hacer este pago, y si no solo recuerdo yo, ¿vale? De este desglose de 65% del importe total. Es decir, para cuando yo voy a trabajar a la boda ya he cobrado la señal y ya he cobrado un 65% lo que queda. Es decir, ya solo queda el 35%, que además suele corresponder casi siempre a, si tienen álbumes o lo que sea, pues ese tipo de importes, ¿vale? Lo primero que hago es asegurarme de que yo cobro, lo primerísimo de todo, y que si tengo problemas con un importe final, digamos, que sea algo que corresponde a un gasto mío de proveedor. Es decir, oye, si no me has pagado esto, no vas a tener álbumes, ¿vale? Así manejo yo un poquito este tema económico. Vosotros podéis tener otra fórmula diferente, que es totalmente válida, pero bueno, este es mi caso. Además, generalmente ese primer pago es importante, ¿vale? Porque la gente dice, joder, este tío va a venir el sábado a mi boda, el lunes se le puede olvidar hacer la transferencia, el martes igual también, porque tiene jaleo, el miércoles, pues bueno, pero ya el jueves o el viernes, si no, les suelo decir, oye, que el sábado tenemos la boda y todavía no he recibido este importe. No me ha pasado nunca que nadie me diga, no, tú tranqui, ven a la boda y ya te lo daremos, ¿no? Ya estás exigiendo que deberías tener ese pago, con lo cual tú vas a la boda sabiendo que ya has cobrado. Ya nos vamos con la tercera, que sería el tema de los álbumes, y yo hago una cláusula, ya veis que hay unos cuantos párrafos. ¿Por qué hago esto? Porque el tema de los álbumes se suele atrancar bastante. Hay mucha gente que le cuesta ponerse a hacer los álbumes. He llegado a entregar álbumes a la de 2 años de que se han casado, y no precisamente porque yo haya tardado, sino porque lo dejan, ¿vale? Y eso que facilito todos los medios posibles, que también hablaré de esto en otro vídeo, a través de una plataforma que se llama PicTime. Y lo doy todo servidito y la selección la hacen online, o sea, quiere decir, es muy sencillo hacerlo, ¿vale? Cuando tenga ese vídeo, por cierto, si está ya subido, lo dejaré también arriba en tarjetas, ahora que lo menciono. Y entonces aquí les hablo un poquito, suena muchas veces a amenaza, pero realmente es simplemente para que ellos se den prisa, ¿vale? Para que no lo dejen. Entonces estoy hablando de que hay un máximo de 2 meses desde que entrego el pendrive, que es la forma que tengo de entregar las fotografías, aparte de la galería online, y tienen ahí 2 meses para hacer la selección del álbum. ¿Por qué? Porque es que si no ya nos vamos a eso, ¿qué pasa? De repente el que se ha casado en septiembre se le atranca y pasa las navidades y ya llega el año siguiente, igual ya esos álbumes tienen otro precio, a mí el proveedor me cobra otra cosa que ya no es la que yo les oferté.
Entonces es bueno poner ahí un deadline, ¿vale? Una fecha final en la que debería estar ya solucionado este tema. Bueno, y demás cláusulas que tampoco me quiero parar mucho en cada una porque esto lo tenéis en la descripción. Simplemente lo quiero comentar por encima para que entendáis bien el por qué, ¿vale? El por qué hago estas cláusulas o por qué especifico estas cosas, porque yo ya he pasado por una serie de situaciones en las que cuando tengo no un problema, sino un caso en el que digo, ostras, esto no lo había contemplado, pues me interesa mucho adjuntarlo en el contrato. Vale, aquí por ejemplo pasaría esto con la preboda y la posboda, ¿vale? A mí me ha pasado muchas veces que te digan los novios, nada, vamos a hacer la preboda, bueno, pues ¿cómo tienes el sábado? Y dices, joder, pues el sábado tengo boda, ¿no? Que para eso trabajo los sábados en bodas, casi siempre tengo bodas, a menos de que sea enero o febrero, cosas así. Entonces, pues bueno, yo el sábado, pues lógicamente no lo suelo tener disponible. Entonces lo siguiente que te suelen decir es, ¿y cómo tienes el domingo? Claro, yo el domingo, no sé si hay gente que le gusta trabajar, pero a mí no me gusta trabajar los domingos. Ya trabajo suficientes horas de lunes a sábado como para trabajar también los domingos, ¿vale? De hecho, los domingos suelo trabajar 1 o 2 horitas en planificarme la semana siguiente, que es un hábito muy recomendable, por cierto. Pero no voy a hacer un reportaje un domingo, ¿vale? Sinceramente. Entonces la forma de poder evitar eso suele ser meter un recargo, bueno, pues un importe que vosotros veáis que bueno, pues que el que lo quiera hacer, que por lo menos os compense de una manera económica, porque tú no trabajas los domingos, o si trabajas es bajo una mayor tarificación. Las siguientes cláusulas que vienen por delante son un poco los módulos más referidos a lo legal, ¿vale? Aquí, por ejemplo, autorización expresa, es decir, que donde vamos a hacer fotos, que se sepa que se pueden hacer fotos, que no haya un problema de no hacer fotos que no me hayáis dicho o que no se contemple. Parece que esto es una tontería, pero puede pasar, ¿vale? Entonces es bueno especificarle. También está bien que menciones un poquito que, bueno, les recuerdes, esto es una ley española, esto no es que me lo inventé yo, esto lo podéis consultar, y la ley española protege mucho a la propiedad del autor, ¿vale? En este caso el fotógrafo. Es decir, las fotos como originales son tuyas, ¿vale? Los negativos digitales, los RAW que has sacado son tuyos. Otra cosa es que esas fotos se utilicen ¿vale? Para publicar no sé qué, para promocionar no sé qué servicio. Entonces es un poco la utilidad que se dan a esas fotos. Pero el propietario original eres tú, ¿vale? Entonces a mí me gusta recalcar aquí que yo no tengo ningún problema en que suban mis fotos a Instagram, es una pregunta muy habitual, o a donde quieran, me da igual. Me pueden mencionar si quieren o no obligo a la gente a que me mencione, aunque me gusta que lo hagan, sinceramente. Lo que no me gusta nada es que las suban alteradas, ¿vale? Me pasó una vez y no me ha vuelto a pasar nunca más desde entonces. No me gusta que alguien le ponga filtros de Instagram o de los que sean. No me gusta que si una foto está a color la pongas en blanco y negro. No me gusta que alteres esas fotos, ¿vale? Porque yo ya he hecho un trabajo final. Esas fotos ya están editadas de una manera concreta. No hace falta tocarlas porque tú has comprado eso. Si te gustara otro estilo, habrías cogido otro fotógrafo, ¿vale? Entonces, no alteres las fotografías. Es un poco lo que vengo a decir aquí en este párrafo de aquí, ¿vale? Bueno, este módulo de aquí, que es un poco lo que os decía antes, ¿no? Es un módulo legal de la Constitución Española, que tampoco hay que darle muchas vueltas, lo podéis leer. Tema de gastos de desplazamientos o de dietas y demás. Yo el tema del menú en las bodas lo exijo, ¿vale? Y hay mucha gente que igual cuando le diga esto le va a sonar violento. Es un tema que muchos fotógrafos cuando empiezan no saben cómo tratarlo. A mí me pasó, pero es muy importante y os voy a explicar por qué. La boda se celebra en una finca y tú no tienes previsto que te vayan a dar de comer ahí. Tú te has tenido que buscar la vida, irte a otro sitio o comerte un bocata no sé dónde y no estás ahí presente. Lo ideal es que siempre estés por ahí. No te voy a decir que te sientes con los invitados, estarás apartado o te sentarás en otro espacio, ¿vale? Entonces te vas a enterar un poco lo que pasa. Si hay que levantarse porque le han preparado una sorpresa a los novios que ni siquiera ellos sabían que iba a ocurrir, tú ya estás ahí con la cámara. ¿Qué es lo que pasaría si tú tuvieras que ir a otro lado a comer? Pues que esas cosas se perderían, ¿vale? Y seguramente te la acabarían echando en cara cuando realmente no es tu problema. Con lo cual para mí es importante el que me des de comer allí. Es de lógica, ¿eh? Hay mucha gente que directamente esto lo asimila como algo normal porque al final vas a estar un día entero. Lo mínimo es que comas, ¿vale? Hay menús para todo el mundo, pues debería haber un menú para proveedores. No ocurre absolutamente nada al respecto. ¿Hace falta que te pongan un menú de boda como el resto que está comiendo? Pues en mi caso yo digo que no. Porque yo no quiero un menú de boda, yo no quiero acabar como una pelota, ¿vale? Porque yo luego después tengo que seguir trabajando. Entonces, no te voy a decir que me des un bocata de jamón, pero sí que me pongas un menú sencillo, un menú de comida básico, ¿vale? Aquí, de hecho, en la mayoría de fincas, por lo menos aquí en Vizcaya, esto suele estar ya más que tratado, ¿no? Y directamente los restaurantes saben cómo manejar este asunto. Si hubiera desplazamientos, por supuesto ponerlo, ¿vale? No vaya a ser que tengáis que ir de un sitio a otro, no lo hayáis especificado y al final os comáis todos esos gastos de gasolina o de peajes o de parking. Y bueno, y aquí ya nos iríamos un poco a qué es lo que sucede si yo no puedo estar ahí, si tengo un problema, sobre todo de salud, ¿no? Porque es lo único que impediría el que yo esté ahí.
y cómo manejas esa serie de situaciones. Esto más bien va en defensa de los novios, pero a mí me parece lo mínimo que deberías de especificar, ¿vale? Esto es importante también especificarlo. Esta cláusula de aquí, de hecho, la puse a partir del COVID, ¿vale? Si la leéis, si le echáis un ojo con calma, veréis que se habla un poquito de, bueno, pues de cosas que pueden suceder y que no son, más bien que son ajenas al fotógrafo, ¿vale? Lo pongo por aquí. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Porque tú al final eres una empresa, vives de esto y puedes tener serios problemas como lo que ocurrió en 2020. Y aquí ya nada, pues lo último de los módulos legales, digamos, lo que hace referencia ya al cierre del contrato, la ciudad, la fecha y tu firma, ¿vale? Yo la suelo tener aquí ya metida directamente para que esto no tenga ni que estar firmando ni nada, sino que simplemente esté mi firma ya ahí. Y la firma de los contratantes y poco más. Como te he dicho, si te interesa tenerlo, os lo dejaré en la descripción para que le echéis un ojo y trasteéis o lo pongáis un poco a vuestra medida. Me gustaría saber si echas algo en falta o tienes algo más de información que puedas aportar. Ya sabes que esto es una comunidad, me encantaría que lo dejaras en los comentarios para que todos aprendiéramos de todos. También recordarte que si te ha gustado este vídeo, te ha aportado algo de valor, me encantaría que me dejaras un like. Te dejaré tarjetas arriba con temas relacionados y demás, y comentarte que nos vemos dentro de poquito en el siguiente.